Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido, aleluya. Sí, Señor. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, aleluya. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. Sí, Señor. Ahora batiendo las manos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Algunos vuelven. Yo sigo a Cristo. Amén, amén. Sí, Señor. La cruz delante,
el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Sí, Señor, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes. Aleluya. El Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas y me dio liberación. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Aleluya. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Aleluya, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén, amén. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, tengo vida por la eternidad. Alabado sea Dios. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Amén, amén. Sí, Señor. Tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio por acá, desde el Tabernáculo de Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están aquí en sintonía por estas ondas de internet, oyendo la palabra viva y eficaz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, cada uno de ustedes que están allí atentos a la voz que debe salir por este programa o por este servicio a través de las ondas que están saliendo alrededor del mundo. Por eso sabemos que Dios está dando esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación, el cual es el Evangelio eterno de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando se paró aquí sobre la tierra, Él dijo el propósito para el cual Él había venido. Allá en Lucas 4, 16, cuando Él vino después de la tentación del desierto, Él fue allí a la sinagoga el día sábado, entró y, como era la costumbre, le dieron el rollo a leer de Isaías 61. Y él allí lo pudo leer y les dijo allí: el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para traerles buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para
libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar sanidad a los que estaban en cautividad y a predicar el año agradable del Señor. Así que el Señor dijo todos esos detallitos claramente a lo que Él había venido a esta tierra, y por eso son las buenas nuevas que es para usted en este día que nos está oyendo por estas ondas de internet. Así que, amados hermanos, prepárense para que el Señor les hable y les instruya en su palabra, para que ustedes puedan ser beneficiados con cada una de las bendiciones que están aquí en esta santa y bendita palabra. Dios, en su gracia y misericordia, está llamando a cada instante al hombre a que vengan a Él y se arrepientan de sus pecados, de sus maldades. El Señor está llamando a una convocación, está llamando a una reunión, está llamando a tener compañerismo con Él, porque Él se está acercando a la segunda venida, el cual quiere venir a buscar ese pueblo que Él compró y remedió y redimió a precio de sangre. Así que si usted está ya anotado en el libro de la vida del Cordero, usted entonces tendrá que oír la voz de Dios y salir del lugar en el cual usted puede estar. No importa la organización que usted puede estar, la denominación, el mundo, en el barro, en el fango, el cual usted puede encontrarse en este día, usted oirá la voz de Dios y allí aceptará y buscará la guianza del Espíritu Santo. El Señor dijo claramente que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no siguen. Por eso es que Dios entonces está dando por estos medios de comunicación, predicando el Evangelio de todas formas, de distintas maneras, para que llegue entonces el hombre que está sumergido en el pecado al conocimiento pleno y absoluto de su palabra. Así que Dios le está ofreciendo es vida, hermano que me escucha, vida y vida en abundante. No la desprecie, porque su voz es la que le va a decir y lo va a guiar a usted a toda verdad. Es la palabra que Dios está dando a través de estos medios de comunicación, a través de cada uno de los instrumentos que se paran por estas cámaras. Hablar de la grandeza de Dios, de ese Dios santo, de ese Dios amoroso, ese Dios majestuoso que hizo el cielo y la tierra. Nada, recuerda que lo que está aquí en este mundo fue hecho por sí solo. Dios fue el creador. Dios lo hizo a usted, amigo que me escucha. Dios fue el que lo sacó usted del vientre de su madre. Así estaba como el profeta Jeremías. Le dijo que antes que saliese del vientre de su madre ya lo había predestinado. ¿Para qué? Para hacerlo profeta y darlo como profeta a las naciones y al mundo, porque era lo que Dios estaba constituido para este profeta Jeremías. Pero usted, no digamos que sea profeta, pero usted salió con un propósito a este mundo, y el propósito tiene usted que buscarlo, pedirle a Dios dirección y decirle: Señor, ¿para qué quieres tú que yo haga? ¿Qué propósito tienes tú conmigo? ¿Para qué fui yo mandado a esta tierra? Recuérdese que usted no vino por usted mismo. No lo hicimos nosotros mismos, sino que Dios fue el que nos hizo. Dios fue el que permitió que se uniera usted con su padre y su madre para que pudiera salir usted aquí sobre la tierra. Y fue entonces sacado en este tiempo, y allí entonces ese propósito tiene que ser cumplido en usted, pero tiene usted que buscar dirección, tiene usted que buscar a través del Espíritu Santo para qué fue usted llamado, para qué fue usted entonces traído aquí a esta tierra. Es su deber como ser humano, es a conveniencia suya que usted busque la guianza del Señor, no para hacer lo que usted quiera, sino para hacer la voluntad del Señor. Aquí nosotros por muchos años quizás hicimos nuestra voluntad, pero ahora ya Dios no quiere que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Él, la voluntad del que nos envió, del que nos hizo aquí sobre la tierra. Por eso Dios entonces está instando a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano, que le busquen, y Él los atenderá cuando entonces estén con un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar, es lo que dice la palabra. Pero, amado hermano, vamos a continuar entonces con el servicio, y
Tenemos entonces el tema que vamos a estar tocando esta tarde, por la gracia del Señor Jesucristo. Lo mismo, siguiendo los otros temas que hemos hablado, de que Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Es el mismo tema, pero hablando de esas cosas que Dios nos está dando a conocer, las que no conocemos, quiero hablar de el subtítulo que vamos a ponerle, le voy a poner esta hora. Son los cuales le he puesto los dones de Dios viniendo a su iglesia. Los dones de Dios viniendo a su iglesia. Y quiero tomar en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, el capítulo 2 de Mateo. Abran conmigo allí las Escrituras, capítulo 2 de Mateo, para que leamos unos versículos allí. Desde el primer versículo hasta el 11, podemos leerlo. Allí para que entonces vemos que nos quiere decir el Señor aquí en esta santa palabra del Señor que están escritas. Así que leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 22, del versículo 1 empezamos. Dice así: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en el día del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, ¿no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallaréis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros les ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Hasta allí la lectura. Así que, amados amigos y hermanos, les invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo al Señor para que Él sea el que hable, Él sea el que dé el contexto de su palabra a través de estos medios. Oremos. Señor Jesús, bendito sea, Señor, tu gracia, Padre eterno. Bendito sea, Señor, tu nombre, Padre eterno. Nombre que sobre todo nombre, Señor, el cual tu palabra dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Ponemos, Señor, este servicio, Padre eterno, para que sea usted dirigiéndolo, para que sea usted, Señor, obrando, Señor, en los corazones que están oyendo, Padre Santo, en esta hora, Señor, que están atentos a su voz, Padre Santo, como una tierra fértil, Padre eterno, allí que cuando vemos, Señor, en lo natural, como los labradores, Señor, para sembrar su semilla, tienen que primero preparar la tierra, labrarla allí, abonarla y así prepararla bien para que la semilla caiga y sea un fruto bueno. Así es tu palabra, Padre eterno, que sea cuando salga de aquí, Señor, a través de estos medios, Padre Santo, que esa semilla, que es la palabra hablada, la palabra, la simiente de Dios,
que caiga allí en esa buena tierra, los corazones allí aparejados para eterno, para que brote, Señor Jesús, cuando le caiga la lluvia de tu palabra y le pegue el sol de justicia, que es usted, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por cada uno de ellos, Señor, que están allí, Señor, atentos a su voz, que están allí, Señor, atentos, Señor, a lo que usted les quiere decir, Señor, y obrar, Padre eterno, conforme a su voluntad, Padre Santo, agradable y perfecta. Que sean ellos, Señor, unos hombres y mujeres, jóvenes, niños, Señor, y ancianos, Señor, hacedores de su palabra, que no sean oidores o olvidadizos solamente, sino que sean hacedores de su palabra, Señor, que pongan por obra, Señor, los mandatos, Señor, divinos que usted quiere decir, las correcciones que tengan que hacer, Padre Santo, que sean hechos, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que usted se agrade delante de ellos, Padre eterno. Sea usted, Señor, manifiesto, Señor, en esta hora, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea usted, Señor, dándole, Señor, sabiduría de lo alto. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vemos aquí entonces en la escritura que hemos aquí leído que había nacido entonces un niño en la tierra que era el don por excelencia de Dios, Jesús, que había de ser identificado aquí en la tierra. Pero ¿por qué fueron identificados? Fueron aquellos hombres, 3 hombres reyes que venían del oriente, dice la Biblia, que fueron allá a Jerusalén a buscar, a averiguar de este niño, el cual había aparecido en la tierra. Pero déjeme decirle allí que Dios en su gracia, que llevó a estos reyes a verificar y ver, a corroborar con la estrella que había aparecido en el cielo, y fue revelado de parte de Dios hacia ellos, y ellos fueron entonces en busca de esa estrella, porque ellos sabían que por revelación que a la estrella aparecer, ese niño, ese Mesías, ese profeta de Dios iba a aparecer en la tierra, el cual era el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos tenían que traer entonces esos regalos, esos dones, esos presentes al Señor, porque era un rey, aunque era un niño que había nacido, pero era un rey. Entonces, esos dones iban entonces a identificar a ese niño de lo que él iba a hacer aquí en la tierra, o de lo que es, porque sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando los profetas, los magos, iban siendo guiados por la estrella, allí entonces verificaron y fueron a Jerusalén directamente. No llegaron allí a la estrella directa, porque la estrella llegó y los guió a Jerusalén, pero llegaron fue al palacio, no llegaron donde estaba el niño todavía. Ellos fue hecho esto por revelación a cada uno de ellos, porque la Biblia dice que ellos venían del oriente y eran 3 reyes que eran de diferentes lugares, porque cuando un rey tiene un reinado, una provincia que está a cargo de cada uno de ellos, no eran de un solo lugar, aunque eran del oriente los 3, pero tenían provincias separadas y eran entonces reyes en cada una de sus provincias. Así que Dios les reveló a cada uno de ellos que el aparecimiento de esa estrella que tenía que llegar aquí a la tierra, porque ellos quizás llevaban las escrituras, llevaban el manuscrito y llevaban los estudios de arriba, del cielo, porque ellos no eran magos como vemos aquí los magos hoy en día, que son adivinos, son hechiceros, son brujos, que agarran a la gente y los envuelven y los engañan con la astucia de Satanás y tienen sus bolas ahí de cristal y empiezan a llamarle y decirle que ellos van a adivinar el futuro, que ellos van a decirle qué va a hacer aquella persona, qué no va a hacer. Déjeme decirle que estos magos no eran así, ellos eran astrónomos, no astrólogos, eran hombres que se dedicaban a estudiar las cosas de allá del cielo, arriba. Y por lo tanto Dios le dio entonces esa revelación a cada uno de ellos para que conocieran que el día que apareciera esta estrella iba entonces a nacer ese Mesías, ese don por excelencia, el cual era nuestro Señor Jesucristo, pero que iba a nacer
como un niño. Por eso dice el rey que ha nacido. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Fue la pregunta que hicieron ellos. Era la revelación que tenían estos 3 reyes magos cuando les llegaron a Herodes. Por eso Dios necesitaba entonces aquí en la tierra, cuando apareciera ese Mesías, ese niño que iba a nacer, que estaba profetizado muchos años antes que apareciera, tenía entonces que tener 3 testigos, porque fue lo que los magos que fueron 3 testigos. Y Dios, su palabra dice que él en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra que sale de Dios. Así que Dios necesitaba entonces 3 testigos para que fueran allí y corroboraran que el niño había nacido en la tierra. Y ellos quizás, Dios le dio las estrellas, cada uno de ellos iban guiándose por las estrellas, pero llegó un momento que se unieron esas 3 estrellas y llegaron a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y allí se les perdió. Pero entonces llegaron, fue al palacio a buscar al niño y preguntaron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y allí Herodes no supo qué contestar, porque quizás estaba allí, que el rey que está aquí en Jerusalén soy yo, aquí no hay más rey. Pero dijo: bueno, vayan a averiguar dónde está, y si donde lo consigan, vienen a mí y yo les digo para yo también ir y adorarle también. Era una gran mentira de este rey, porque también había celo en él. Pero allí están estos magos entonces buscando y sabiendo que Dios le ha mostrado por revelación que ese niño había de nacer, y allá había nacido, porque ya la estrella lo había vindicado ya el lugar y cómo iba a hacer este encuentro con el niño. Por lo tanto, ellos iban allí sabiendo y buscando la posición donde iba a pararse la estrella. Como le dije, ellos no eran magos así como los vemos hoy en día, o adivinos, no. Ellos eran astrónomos. Sabemos que Dios, en su gracia y misericordia, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, la primera Biblia, si sabe usted, amado hermano, que Él hizo fue allá en el cielo. La primera Biblia que escribió fue allá, la del cielo, fue el zodiaco. Vemos allí cuando los signos que salen en el zodiaco, que el primer signo que sale es la Virgen. Y la Virgen era anunciando la primera venida del Señor, porque sabemos que el Señor vino a través de una Virgen llamada María. Por eso esa fue la primera venida, Dios anunciando de una vez el principio de su primera venida, el del Señor Jesús, de este niño que había de nacer. Y Dios, como escribió la primera Biblia allá en el cielo, que fue el zodiaco, entonces la primera era la Virgen, que es el signo. El último signo que sale en el zodiaco es Leo, el cual es anunciando la segunda venida del Señor, el cual Él vendrá en su segunda venida, no como una virgen, ya apareció una virgen, ya vendrá ahora como el león de la tribu de Judá. ¿Ve? Entonces, Dios corroborando la primera venida y la segunda venida del Señor. Primero por la Virgen, segundo por Leo, que es el león de la tribu de Judá. Así que Dios fue la primera Biblia que le escribió, fue allá en el cielo. Y vemos que estos magos, como estudiaban la astronomía y las cosas del cielo, las estrellas que estaban allí, que ellos sabían que el momento de aparecer esta estrella iba a nacer entonces el Mesías, el cual estaba profetizado por Dios a través de las Escrituras. Dios entonces en su gracia mostrándole a ellos, dándole a conocer las cosas que no sabían, las cosas que ellos no entendían, pero Dios lo estaba dando a revelar, así como se lo está dando a usted, amigo que me escucha en esta hora, dándole a conocer las cosas que usted no sabe, las cosas que no entiende, Dios se le está abriendo y poniéndosela entonces a la luz de sus ojos para que la vea, y los ojos espirituales, naturales y espirituales, porque Dios va vindicando su palabra a través de cada uno de ellas cuando usted se rinde al Señor. Así como estos magos se rindieron en sus estudios, en sus capacidades que tenía, pero no era porque sabían mucho de los estudios, sino que Dios en su gracia y misericordia le dio a conocer estos misterios, el cual Dios también le está dando esas cosas secretas a conocer. No dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. ¿Y para qué? Para que
entonces la pongamos por obra, para que obedezcamos a su palabra y los preceptos que Él tiene allí en su palabra. Así que Dios entonces, revelándole a ellos, entonces ellos se guiaron por esas estrellas y fueron allí entonces a buscar a este niño. Pero los astrólogos que vemos hoy en día y cómo el enemigo puede pervertir las cosas, vemos claramente que el enemigo, como dice la Biblia, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, estos hombres que hoy en día vemos que llamados astrólogos y se ven por se meten en zodiaco, las cosas de arriba y meten signos así, que leen las cartas a la gente y tienen su bola de cristal para decirle el futuro y todas estas cosas. Pero déjeme decirle que eso es un espíritu de adivinación. Es un espíritu de brujería, de hechicería, el cual eso es asquerosidad delante de los ojos de Dios. Allá cuando en el cielo no va a entrar ninguna cosa sucia que haga abominación ni mentira, dice la Biblia. Sé que ningún hechicero, ningún abominable entrará allí al reino de los cielos, ningún mentiroso. Así que Dios entonces es todo sabiduría. Dios no es adivino, como dice mucha gente, amado amigo que me escucha, que quizá usted lo ha repetido también, lo ha dicho, y uno oye palabras en el mundo y dichos de las cosas que si Dios dijo esto, que si Dios nos dijo aquello, así como la gente tiene por norma de decir adivino solo Dios. No, déjeme decirle que no es así. Dios es todo sabiduría, Dios no es adivino, adivino es el diablo, adivino es Satanás, que es lo que hace adivinar. Él no puede ver el futuro, él no conoce el futuro. Mientras usted no hable una palabra, que si usted dice yo voy para tal lugar y mañana voy a hacer esto, aquello, mientras usted no la diga, él no la sabe. Satanás jamás lo va a saber porque él no puede discernir los pensamientos y la intención del corazón, no puede hacerlo. Pero Dios sí puede discernir el pensamiento y la intención del corazón. Pero Satanás, entonces, él es adivino para hacer las cosas. Tiene que adivinar. Que él está esperando que usted abra sus labios para él saber qué es lo que usted va a hacer, o qué va a hacer mañana, o qué va a hacer pasado mañana o dentro de un mes. Él está esperando que usted abra sus labios para él saberlo. Pero si usted no dice nada, si usted solamente piensa en su mente y en su corazón y allí para llevar a ejecutar aquella obra que usted quiere llevar a cabo, solamente lo va a saber entonces Dios, pero el diablo jamás se va a enterar de lo que usted quiere hacer, porque él no puede, no tiene sabiduría para eso, no puede discernir. Pero ahora el diablo, Dios sí sabe discernir las cosas que usted piensa. El diablo puro, entonces, el diablo que hace puro adivinar, pensar y esperar que usted abra los labios para saber lo que usted va a hacer. Por eso es que esos espíritus, cuando van a la gente a consultarse en esas bolas de cristal y esas cartas que les leen, los tabacos y todas estas cosas, hechicería, brujería, entonces viene ese espíritu demoníaco que oyó cuando usted dijo la palabra y se enteró que lo que están haciendo las personas allá, y entonces va ese espíritu de adivinación y lo revela entonces aquella persona, y aquella persona en la ignorancia dice, si es verdad, yo vi eso, yo lo hice, y tal persona hizo aquello, y me están diciendo que tal persona es. Entonces, es adivinación lo que está cayendo allí, un espíritu de adivinación, lo que están mostrándole a aquella persona en la ignorancia de la palabra de Dios. Pero Dios entonces en su gracia, Él no adivina, Él es todo sabiduría, Él es sabio en todos sus aspectos. Él no puede entonces ser igual que Satanás, porque Satanás, como es adivino y no puede hacer las cosas del Señor, entonces quiere pervertir las cosas que Dios ha hecho, porque Dios es el autor de la sanidad, Dios es el autor de los milagros, Dios es el autor de la salvación. El diablo no puede sanar a nadie, no. El diablo no puede hacer milagros, porque muchos han dicho, uno se pone a ver y oír palabras, ¿verdad? Que Dios hace milagros. No, déjeme decirle que jamás podrá hacer milagros el diablo, porque él no puede crear nada.
Él no puede hacer nada, ni sanidad, ni milagro en ningún aspecto, porque si no fuera entonces como Dios, fuera un creador, y Él jamás es creador. Él fue creado por Dios, pero Él no puede crear nada. Él solamente pervierte las cosas del Señor. La Biblia sí dice que Él haría milagros engañosos. ¿Y cómo esos milagros engañosos? La misma espíritu de adivinación, los mismos espíritus de pitón que hay allí en esos demonios andando en el aire, cuando quizás una persona de ignorancia piensa que ha caído una enfermedad y quiere algo que sea sanado, y aquel hombre, quizás por mujer, por su fe, pone la mirada quizás en una estatua, en un muñeco allí, en una imagen, y cree que aquella imagen lo va a sanar, y le pide de corazón, le pide de rodillas allí para que aquella imagen haga algo por él, pero no es la imagen, sino la fe que aquel hombre está moviendo o aquella mujer está moviendo, ejerciendo. Y el diablo, como es tan astuto, tan sagaz como él, entonces pone quizás un sueño a aquella persona y le hace que se le presenta quizás la virgen tal, el doctor tal, y para ustedes contar tantos muñecos que hay para que santos, y se le presenta vestido de blanco o así, y se me presentó tal personaje y hizo el milagro en mí. Pero déjeme decir que es el mismo Satanás obrando así, entonces apareciéndose como ángel de luz, vistiéndose como ángel de luz, para decirle que fue el muñeco que le hizo el milagro, sabiendo que fue su fe la que obró, que Dios en su grande misericordia le permitió que moviera la mano de Dios en su fe y lo sanó. Pero Satanás, él no puede sanar a nadie, él no puede hacer milagros, él no puede salvar a nadie, porque él fue también creado por Dios. Así que ahí está la perversión de lo que hemos oído, lo que es la adivinación y lo que es el espíritu de sabiduría. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, cuando oiga esa palabra que Dios es para adivino Dios, no, eso no existe. Adivino es Dios, es todo sabiduría. Ahora el diablo es el que es adivino. Él tiene que adivinar las cosas que está pensando la persona, que Dios piensa hacer más adelante. Él, cuando usted no exprese una cosa, una palabra, él jamás sabrá y no entenderá. Por eso vemos allí claramente un relato, amado hermano. Y vemos el caso de aquel del rey de Siria. El rey de Siria tenía guerra con el pueblo de Israel. Y este rey le ponía emboscadas al pueblo de Israel, y las emboscadas que le ponía el pueblo no caían en las emboscadas. Se escapaba de las emboscadas y no puede entonces luchar contra ellos, porque no puede vencerlo tampoco, porque no caían en las trampas que le ponía el rey de Siria. Pero este rey llamaba entonces a los capitanes, llamaba a los siervos de él, y ¿qué pasará? ¿Por qué yo pongo las trampas de allí y hacemos las cosas en secreto y le ponemos esto aquí, allí al pueblo de Israel para embromarlo, para vencerlo, y no caen? ¿Será que hay algún soplón entre ustedes aquí? Ustedes lo decimos nosotros en secreto aquí, y ustedes no hay algunos de ustedes que pueden decirle aquel secreto allá al pueblo de Israel, porque es la única forma. No podemos vencer este pueblo, porque hacemos lo que hacemos y no pueden caer en la trampa. Y allí salió un siervo y le dijo: no, mi señor, mi rey, lo que pasa es lo siguiente, que allá en Israel, allá hay un profeta de Dios, Eliseo, que lo que usted habla aquí en la cámara secreta, lo que usted dice en secreto aquí, ya él lo sabe, porque Dios se lo revela a él y él se lo revela al ejército de Israel. Y por eso es que ellos no caen en la trampa, porque cuando usted le monta una trampa por aquí, ellos se van por otro lado y no caen en la trampa que usted les monta. Pero es por ese profeta que está allá en Israel, ese profeta de Dios llamado Eliseo. Ah, así es la cosa, dijo el rey. Con razón, ya entiendo ya. ¿Y dónde está ese profeta?, le dijo. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, él está en Datán, de una ciudad de allá de Israel. Ellos están en Datán, le dijo el siervo.
Y cuando pasen, vayan con el ejército allá y tráigame ese hombre, tráigame ese profeta de Dios, agárrenlo. Y allí fueron, dice la Biblia, que fueron, eso está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes 6:8, está esa escritura. Si cuando quiera leerlo lo puede corroborar ahí. Dice entonces que ese ejército fue a buscar a aquel hombre de Dios allí a Datán. Y cuando estaban allí, ese ejército rodearon la ciudad completamente para que no se fuera a escapar este hombre, este profeta de Dios. Y cuando llegaron allí, en la mañana, sale de la casa el siervo del profeta Eliseo. Y la sorpresa para él fue cuando ver rodeada completamente del ejército de los sirios, allí a la ciudad. Y asustado se mete para adentro y le dice al profeta: Señor, estamos rodeados del ejército de los sirios. Y allí el profeta lo que le dice a este hombre, a su siervo, a Jesse, le dice: no te preocupes, no haya temor en ti, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y allí entonces dice la Biblia que este profeta oró, Eliseo oró a Jehová y le dijo: oh Jehová, te ruego que le abra los ojos a mi siervo para que vean lo que está allí. Y allí entonces, después de la oración, dice que los ojos fueron abiertos de aquel siervo, y cuando vio, dijo que estaba rodeado completamente de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del profeta Eliseo y toda la montaña. Así que allí fue fortalecido aquel hombre cuando vio, quizás, aleluya, empezó a gritar gloria a Dios, viendo que sí era verdad lo que el profeta le ha dicho, que más era lo que estaban con ellos que lo que estaban contra ellos. Así que usted, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora, cuando venga el conflicto, lucha contra usted, prueba, tribulaciones, no se preocupe, que más es lo que está con usted que lo que están con ellos. El enemigo va a buscarle trampa, va a buscarle luchas, pero no se preocupe, que allí estará el Dios Todopoderoso, que va como poderoso gigante delante de usted para defenderlo de todas esas cosas y trampas del diablo que le pueda poner. Usted como creyente, usted como temeroso de Dios, sabe usted que Dios, cuando usted llega y tome decisión con el Señor y se pone a caminar en orden con Él, Dios le decreta automáticamente un ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que allí estaban millares de ángeles allí alrededor, apoyando a aquel profeta y a aquel siervo que estaban allí, que la gente venían como un gran ejército de esta tierra a agarrarlo y llevárselo preso, pero que allí estaba el ejército del Dios en la tierra, ángeles con carros de fuego y a caballo. Imagínese usted ese espectáculo que vio este hombre Jesse allí cuando estaba con el profeta Eliseo. Así que cuando profeta, entonces dice que la Biblia que él oró también. Entonces cuando ve aquel ejército, oró y le dijo: Señor Jehová, cega a estos hombres, este ejército, ségalo para que no vean lo que voy a hacer, porque él iba a llevarlo a hacerle a ver otras cosas a ellos. Y dice que cuando oró, salió de su casa tranquilamente y preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron al profeta Eliseo, al profeta, el vidente, dijo, de Dios. Y ellos: bueno, yo los voy a llevar, le dijo, yo sé dónde están, vengan para llevarlo y yo los acompaño. Y ellos no supieron, porque estaban cegados por parte de Dios, que él era el profeta. Lo vieron, hablaron con él, pero no entendieron que era el profeta. Sino él le dijo: yo sé quién es, le dijo el profeta, y yo lo llevo donde está. Y aquel profeta los guió, fue a otra ciudad donde estaba el pueblo de Israel, donde estaba el ejército de Israel, el cual era a Samaria. Los guió allí al pueblo de Samaria. Y cuando entraron a Samaria, allí entonces oró el profeta y les abrió los ojos otra vez allí para que vieran el lugar donde estaban. Y cuando ellos vieron que estaban rodeados de ejército, que estaban dentro de los enemigos, ellos quizás se asustarían, se asombrarían de verse ellos allí atrapados. Pero el rey de Israel le dice al profeta:
los herimos, hiérelos, le dice, hiérelos, o sea, los acabamos, los matamos. Y el profeta le dice, no, déjelo, dale comida y dale de beber, o sea, dale sustento, dale para que coman y se regocijen aquí con nosotros. Qué esperanza para aquel pueblo. Mire, que quizás esperaban que los mataran los israelitas, pero sus enemigos allí, pero lo que Dios le tenía para ellos era que le iba a pagar bien por mal, porque ellos querían hacerle mal a Israel, pero el pueblo de Dios a través del profeta le iba a hacer era bien a ellos. Entonces, por eso el Señor dijo, no paguéis mal por mal, sino bien por mal. Así que si tu enemigo, dice la Biblia, tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego le montará sobre su cabeza. Así que Dios, entonces, en su gracia, el que hace la venganza es Él, no son los hombres. Los hombres quieren tomar venganza en su propia mano, pero Dios es el que se venga de todas las cosas. El que quiera venganza, Él dice, no os vengáis vosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor. Así que Dios en su gracia, entonces, viendo a aquellos hombres que estaban allí, dice la Biblia que cuando ellos le dieron de comer a sus enemigos allí y los enviaron otra vez, llevaron la noticia, el pueblo de Siria llevó la noticia ya a su rey, y dice la Biblia que hubo paz entre Israel y Siria. ¿Por qué? Porque ellos no le pagaron con mal, sino que le hicieron bien. Le hizo fue entonces darle comida, darle sustento y descanso, quizás descansen, reposen hasta que vayan a su lugar otra vez. Volvieron regocijados más bien, en vez de bravos, de enemistad. No, vieron fue contento y alegre. Por eso el Señor dice entonces, no paguéis mal por mal, sino bien por mal. Entonces, Dios en su misericordia, vemos a cada uno de estas partes que entonces Dios es todo sabiduría, Dios no es adivino. Este rey que quería adivinar qué es lo que pasa, porque me han adivinado todo lo que yo hago, pero no, Dios era sabio y conocía todo lo que hacía en la cámara secreta este rey para querer atrapar al pueblo de Israel, pero no pudo porque Dios es sabiduría. Así que este pueblo allá tuvo la paz con Israel a través de esa señal que Dios le dio a ellos, dándole a conocer que Dios es amor, Dios es misericordioso y clemente. Así fueron entonces estos reyes cuando llegaron entonces con esos dones a Jerusalén y preguntando cuál es el rey dónde está el rey que ha nacido, dónde está el rey del judío que ha nacido, dijo los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto dice la Biblia que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó, dice la Biblia en el versículo 4, y convocó a todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, en otras palabras, díganme las cosas que yo no sé, díganme las cosas que no conozco. ¿Dónde es que el Cristo va a nacer? Porque aquí estos magos me han llegado, dice Herodes, estos magos me han llegado que dónde está el Cristo, el rey que había de nacer, y yo no sé. Así que díganmelo ustedes, llamó a los escribas, a los fariseos, todos los sabios que estaban allí a su cargo. Y entonces él les preguntó y ellos les dijeron entonces, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dios había profetizado ya muchos años antes, a través del profeta, dónde tenía que nacer este niño que iba a ser el rey de los judíos. Y dice el versículo 6 entonces, dando la profecía allí de la Biblia, y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá tu guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Allí entonces, allí estaba entendiendo Herodes el tiempo que ha transcurrido, del cual Dios se le ha presentado a estos magos y le había dicho que él iba a aparecer en tal lugar y cómo iba a aparecer. Y de allí llevó el tiempo, cronometró el tiempo para saber qué tiempo había transcurrido, para saber el niño que había estado aquí ya estaba sobre la tierra ya. Y dice el versículo 8, y enviándolo a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallaréis, hacémoslo saber, para que yo también vaya y le adore. Este rey, quizás por su celo, vayan y consíganlo. Quizás le dijo: vayan en secreto, ustedes son entre nosotros dos quietecitos aquí, entre nosotros cuatro, porque eran los tres reyes y él. Ustedes van allá y van a corroborar dónde está el niño y después vienen a mí para yo también adorarlo, porque ustedes vienen a adorarlo y yo también quiero adorarlo. Entonces me van a decir a mí dónde voy para yo ir a adorarle. Y dice el versículo 9, y ellos también, oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. La estrella que cada uno de ellos habían visto y se unieron en una sola allí, entonces hubo ese alineamiento perfecto y la estrella entonces los guió a los tres, porque venían de diferentes lugares del oriente, pero hubo una unidad allí, se unió a una, y entonces allí se fueron al lugar donde la estrella le estaba indicando el lugar donde estaba el niño. Y dice el versículo 10, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Traían entonces al niño estos dones que identificarían a este niño que había nacido sobre la tierra. Estos dones, el cual era oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos en diferentes partes traían esos dones para este niño, para identificarlo. El cual el oro significa deidad, el cual era la divinidad de Dios habitando corporalmente en ese niño, el cual era el rey de los judíos que había nacido. Era el gran rey. ¿Y qué rey? Rey de reyes y señor de señores. Eso era lo que significaba entonces el primer rey que trajo, el primer mago que le trajo a este niño fue oro. El segundo fue incienso. Incienso que significa servicio. El servicio, que era Dios venía entonces a hacer un servicio aquí a la tierra. Él mismo lo pudo expresar porque él vino fue a servir. Él dijo: yo no he venido aquí a ser servido, sino a servir. Él no reclamó derechos aquí sobre la tierra. Él no reclamó ser alguien aquí en la tierra. No, él vino manso y humilde como un cordero. Aún la gente le decía: maestro, te seguiremos donde quiera que vaya. Y él le dijo: las zorras tienen cueva, los aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni aún donde recostar su cabeza. Así que Dios no reclamó en ningún momento ser algo o tener nada. Él solamente vino a servir y fue a dar la vida por ti y por mí, amigo que me escuchas en esta hora. Entonces, él era el que trajeron este mago fue el incienso, este rey, uno de los reyes magos. Trajo fue incienso, fue el segundo. Y ese incienso era un olor, era un perfume, que significaba el perfume grato a la presencia del Señor, este niño que había nacido. Él era la rosa de Sarón, el lirio de los valles, imagínense. Entonces, era puesto para un servicio aquí sobre la tierra, el cual era venir aquí a dar su vida por usted y por mí.
Entonces vemos en la secuencia, la otra que sigue, la tercer rey que le llegó le trajo mirra, el cual era una planta muy amarga. La incienso que trajo allí, la parte que trajo de él, era mirra. Y lo que significaba mirra era muerte. Esa es la parte que significado del mirra, muerte, porque él iba a venir a morir, él iba a venir a hacer un sacrificio por usted y por mí. Por eso cuando él, antes de ir a la cruz, fue allí al huerto de Getsemaní y allí oró al Señor profundamente allí y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Así que él estaba allí en ese clamor, en ese sufrimiento, para ver si Dios lo podía librar de ese trago amargo el cual iba a pasar, el cual significaba entonces la mirra, que era muerte. Por eso estos tres reyes se trajeron esos dones para así dar a conocer y identificar a aquel niño que estaba aquí sobre la tierra ya, porque ya la estrella había ya bajado y ellos ya lo habían vindicado y habían visto al niño allí con su madre en su casa. Esa es otra cosa, que la gente piensa que llegaron allá al establo donde había nacido el Señor. El Señor nació en un establo donde eran animales, vacas, corderos, chivos y todas estas cosas allí, burros, en un establo. Pero quizá una pregunta: ¿por qué el Señor tuvo que nacer en un establo? ¿Por qué tuvo que nacer así, en esa forma, lleno de estiércol de animales? Y no nació en un palacio, que él era un rey, él era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que no nació en una cuna de oro? No, déjeme decirle que él nació en ese pesebre, él nació en ese establo porque él era el Cordero de Dios. Tenía que ser el símbolo perfecto. Como era un cordero, tenía que nacer entonces en un establo donde estaban los animales. Esa es cosa que uno se hace preguntas: Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero los símbolos nos dan la respuesta exacta de lo por qué Dios tuvo que nacer de esa manera. Y él era el Cordero, un cordero común y corriente, que nace en un establo o allí como los animales, pero él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, el símbolo era perfecto para que la gente pudiera corroborar y ver que él vino de esa manera. Entonces, estaban identificando los tres Reyes Magos con los tres dones que le trajeron, los tres presentes. Esos que simbolizaban era cada uno una parte para ver e identificar a aquel niño, de la grandeza de este niño que iba a ser cuando creciera y tuviera entonces en el ministerio que Dios lo había trazado para él, para venir entonces a hacer un servicio, a ser Dios hecho carne aquí sobre la tierra, ser la plenitud de la divinidad habitando corporalmente en un hombre llamado Jesús. Así que si vemos claramente que Dios entonces había profetizado a través que le dice: tú Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces había profetizado este profeta, pero ya también otras profecías habían sido dadas, que era a través del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14, él había profetizado muchos años antes que apareciera aquí en la tierra, que iba a dar señal de ese niño que iba a nacer aquí en la tierra, el cual vieron los tres Reyes Magos. Y él dice allí en Isaías 7:14, dice que el mismo Señor dará señal, que una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense, una virgen concebirá y tendrá un niño y llamará su nombre Emmanuel. La virgen era María, pero allí no dijo en ningún momento que el niño se llamaría Jesús. No, él dijo: se llamará su nombre Emmanuel. Él dio un significado, lo podemos decir que habló como en parábola.
porque se llamará Emmanuel, que Emmanuel el significado es Dios con nosotros. Quiere decir que Dios iba a estar aquí sobre la tierra caminando con el hombre nuevamente, como estuvo en el principio con Adán y Eva, cuando Él descendía al atardecer, a la luz del día, para tener compañerismo con el hombre, con su creación. Entonces aquí nuevamente iba a estar entonces Dios uniéndose otra vez con el hombre a tener esa armonía perfecta. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el rey Salomón, el hijo de David, él se preguntaba cuando él edificó el templo en Jerusalén, allí al Señor, él se preguntaba: corrobórese pues, Señor Jehová, si cómo es que Dios va a morar aquí sobre la tierra con el hombre. Entonces, es la pregunta que se hacía. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos te va a contener esta casa que te he edificado, el cual era el templo que él había hecho? Por eso era una incógnita. ¿Cómo ese Dios tan grande que los cielos no lo pueden contener y va a meterse entonces en una casa hecha de mano de hombre? Era la incógnita que tenía el rey Salomón, pero como Dios se le había revelado y le apareció, le explicó cómo iba a ser entonces ese momento que Dios tenía tener que ese compañerismo con el hombre aquí sobre la tierra. Allí entonces estaba apareciendo el Emmanuel, le dijo el Señor a través del profeta Isaías, que le diera estas palabras al pueblo. Esa profecía será cumplida 712 años aproximadamente después del que dio esta profecía de Isaías 7:14, que el mismo Señor os daría señal, que una virgen concebiría y pariría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Y aún hasta lo que él iba a comer, para que pudiera discernir y pudiera saber diferenciar entre el bien y el mal, saber hacer juicio justo, juicio correcto, porque le dijo: este niño va a comer leche, va a comer miel y va a comer manteca. ¿Por qué? Porque la miel es dulce al paladar, muy sabrosa, pero la manteca, que es una manteca, es insípida, no tiene sabor, y por eso le dice: él va a comer, esa va a ser su comida, miel y manteca, para que sepa discernir entre el bien y el mal. Así Dios entonces está dándole a su pueblo dones espirituales, dones de discernimiento, dones de sanidades, dones de sabiduría, dones de milagro y todas estas cosas para que el pueblo sepa discernir y diferenciar para hacer juicio justo aquí sobre la tierra para el pueblo de Dios. Así que Dios estaba identificándolo allí a través del profeta Isaías también, de este niño, el cual iba a aparecer en un momento cuando él lo determinara, porque faltaba mucho tiempo, muchos años, pero ya Dios estaba dando señales. Desde el principio Dios está dando señales de su aparecimiento, pero aquí estaba dándose, corroborando, dando más abiertamente las señales, cómo iba a ser el niño. Y si vemos más adelante, el mismo Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, más adelante de Isaías, versículo 6, él allí dice entonces, corrobora las características, el poder que iba a tener este niño, la gracia, la sabiduría, todo lo que iba a hacer este niño, la potestad que iba a tener este niño, que iba a nacer sobre la tierra. Y por eso que él dice allí, Isaías 9, 6, dice que un niño no es nacido, hijo no nos es dado. El principado sobre su hombro, dice Isaías. O sea, el principado sobre su hombro, un ejemplo, las condecoraciones del ejército van aquí en el hombro, van aquí sobre el hombro, que lo ponen las estrellas, ponen los soles de los militares y los generales, van aquí. Pero aquí estaba entonces el principado sobre su hombro, era el Rey de Reyes y Señor de Señor, general por excelencia de todas las cosas, el que iba a presentarse este niño aquí sobre la tierra. Entonces dice,
Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínese usted las características que este niño iba a tener en él, las capacidades para ser un niño dotado plenamente, absoluto de todas estas condecoraciones. Son 5 soles, podemos decirlo así, que tenía el general por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, mire, había nacido como un bebé, el Jehová bebé, Jehová niño aquí sobre la tierra, para tener compañerismo con el hombre. Era la única forma que Dios tenía que haber hecho ese plan perfecto para unir nuevamente la raza humana con el hombre, porque el hombre se había descaminado de la palabra de Dios, se había apartado de Dios y ahora estaba separado de él, y estaba que el pecado que estaba en el hombre no podía tener esa comunión con Dios. Pero Dios entonces en su misericordia tenía que enviar este precioso niño, el cual estaba corroborado allí por aquellos 3 reyes magos que lo estaban identificando con los dones que le traían: oro, incienso y mirra. Dones para un niño que había nacido aquí en la tierra, que era el Salvador del mundo, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo vemos claramente entonces a través de las Escrituras, los dones que venían a su iglesia, los dones viniendo directamente a su iglesia. Mire qué iglesia era el tabernáculo de Dios, el Señor Jesús, aquel niño que había nacido. Era un pequeño tabernáculo, un bebé allí, pero a medida que iba creciendo, dándose, dice la Biblia que iba creciendo en gracia para con los hombres y para con Dios, cuando a los 12 años a los mismos ministros allí en el templo los tenía atónitos con la sabiduría, en la grandeza que se expresaba hacia ellos. Que ellos preguntaban, ¿dónde aprendió este niño tanta sabiduría? ¿A qué escuela fue? No había ninguna escuela. Ellos no lo vieron en escuela porque era la sabiduría que Dios le había dado a él, porque era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Era el Dios todopoderoso, la deidad encarnada aquí sobre la tierra. Era este niño. Por eso esos dones lo identificaban plenamente y absoluto. Pero los grandes religiosos de su día lo pasaron por alto, no lo vieron, porque Dios vino tan simple, tan sencillo, y nació fue en el pesebre, como le dije. Nació allí en un pesebre donde estaban llenos de estiércol de animal, pero tenía que venir así porque él era un cordero, y el cordero de Dios que quitaría o que quita el pecado del mundo. Así que Dios en su gracia mandó ese don por excelencia, el cual era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso muchos piensan quizás, pero bueno, el Señor apareció allá en el pesebre, y los 3 reyes magos fueron allá al pesebre y les dieron los dones. No, los 3 reyes magos no fueron a ningún pesebre, porque ya el niño, cuando ellos llegaron, ya había crecido, ya tenía ya aproximadamente casi 2 años ya cuando los 3 reyes llegaron, porque la estrella había aparecido y ellos iban siguiéndola, pero era la señal que ya el Mesías estaba aquí sobre la tierra. Por ello, entonces cuando ellos llegaron ya tenía ya aproximadamente 2 años, porque los magos no llegaron a la casa, no llegaron al pesebre, sino que llegaron a la casa donde estaba ya María alojada con el niño. Por eso allí dice en el versículo mismo, Mateo capítulo 2, el versículo 16, dice allí: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces, el rey Herodes, este rey Herodes, le había dicho a los magos: vayan a Belén y encuentren al niño allí.
y cuando lo hallen me llaman a mí también para que yo también vaya y le adore. No, él quería matarlo porque el celo lo estaba consumiendo, porque el único rey que estaba allí era él, en Jerusalén, y no quería más reyes, más usurpadores, como pensaría él. Pero los magos, cuando vieron que les dijo fueran para allá, pero Dios se le apareció en sueño a ellos y les reveló que no se fueran por otro camino, porque el rey estaba buscando era matarlo al niño. Y ellos se fueron y se obedecieron a la voz del Señor. Dios les mostró las cosas que no sabían y no entendían, y los magos obedecieron obedientemente, como obedecieron cuando les apareció la estrella. Se fueron por otro lugar y burlaron al rey, y el rey se sintió burlado, Herodes, y entonces allí vio y entendió por el tiempo que los magos le habían dicho que había aparecido la estrella, que el niño estaba sobre la tierra, y ya había transcurrido aproximadamente 2 años, y allí entonces mandó entonces Herodes a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para asegurarse que allí iba a aniquilar a ese niño que había nacido, el cual era el rey de reyes y señor de señores. Por eso dice que de 2 años abajo mandó entonces a matar a todos los niños, para así exterminaba al Señor. Pero déjeme decirle que no podía, porque Él iba a ser nuestro Redentor, Él iba a ser nuestro Salvador, Él iba a ser nuestro libertador cuando tuviera la edad de 33 años, con el cual fue cuando lo crucificaron a Él, que vino entonces a dar un servicio para librarnos de la muerte y del pecado, de esa ley que lo estaba condenando a usted y me estaba condenando a mí, porque no había esperanza para cada uno de nosotros, pero Él en su gracia y misericordia, dándose entonces allí a conocer por revelación a aquellos magos, lo identificaron y sabía entonces ya quién era este niño, pero los grandes sabios de su tiempo no entendieron, no lo supieron. Así vemos en lo natural, con los regalos y los dones que, por ejemplo, de identificar a aquel niño que había nacido. Pero en lo natural también vemos igual todas las cosas que cada persona, cada niño, cada niña que nazca aquí sobre la tierra tiene que tener una identidad, por lógica, porque quizá uno nazca, por ejemplo, en los campos o algo muy escondido y no tengan una partida de nacimiento, no tengan una cédula porque no la sacaron, pero al salir de la ciudad, por ejemplo, si necesitan una identificación, una cédula, entonces tienen que buscar la manera de sacarla, así tenga la edad que tengan, por ejemplo, si necesitan un papel. Pero al nacer tienen que tener un requisito, que es un papel, nació en tal hora, tal lugar, y así sucesivamente. Y luego sacar su cédula, que es el credencial que lo identifica de qué familia es y de dónde es, si es de qué país. Así en lo natural, así nosotros nos identificamos en esta tierra con esas credenciales. Pero para tener un credencial que nos identifique como del reino de los cielos, tenemos entonces que nacer del agua y del Espíritu, que venga ese don por excelencia a nuestra vida y entonces nos dé ese sello eterno, el cual es el Espíritu Santo. Eso es el que nos identificará entonces de qué lugar somos. Aquí nos identificamos por ejemplo, el hermano Dionisio nació en Cubiro, en tal lugar, tal fecha, y está así sucesivamente. Pero hay otro que nos identifica, el cual es el Espíritu Santo, de qué reino somos nosotros. Aquí somos advenedizos, dice la Biblia. Aquí somos extranjeros, pero tenemos una patria que no es de aquí, es una patria celestial, el cual la ofrece, no solamente me la ofreció a mí, sino también es para usted, amado amigo que me escucha en esta hora. Esa patria que está más allá del sol, el cual es la Nueva Jerusalén, esa ciudad linda y preciosa que ya Dios fue a preparar y ya está ya lista, podemos decirlo así, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuese, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Dios está entonces dando a conocer las cosas que tú no conoces, amigo que me escucha en esta hora. Dios está dando entonces a conocer esos grandes misterios, esas cosas ocultas que tú no conocías, pero Dios te las está revelando en esta hora. La identidad entonces, cada persona tiene que tener la identidad. Así como el Señor Jesús lo identificaron con estos dones allí, oro, incienso, mirra,
usted también tiene que tener una identidad también igualmente para saber y que la gente lo identifique. Verdaderamente ahí está un hijo de Dios, verdaderamente ahí está una hija de Dios. ¿Por qué? Porque por su fruto los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Los dones que Dios está dando a través de su Espíritu Santo, el cual tiene que estar trabajando y obrando en usted y en la iglesia del Dios viviente. Es algo que Dios ha determinado, ha puesto en su iglesia y Él tiene que llevarlo a cabo. Dice entonces, la célula identificaría entonces a cada uno de nosotros aquí en esta tierra, pero para identificar entonces con la familia de Dios tenemos entonces que nacer de nuevo del agua y del Espíritu y aceptar entonces los regalos, los dones de Dios que vienen a través del Espíritu Santo. Claramente lo dice allí 1 Corintios 12. Vamos un momentico, 1 Corintios 12. Y vemos allí los dones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Dones espirituales, dones que Dios en su gracia ha dicho que los está repartiendo allí. ¿Y cuáles son esos dones? Quizá puede decir usted. 1 Corintios 12 dice, porque a la verdad, versículo 8, porque a la verdad a este es dada por espíritus palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros operaciones de milagro, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Estos son los dones espirituales que tienen que venir a la iglesia del Dios viviente, venir para confirmar y corroborar que allí está Dios en medio de su pueblo. Así como estos magos vinieron y trajeron esos dones, esos presentes, esos regalos al niño que había nacido aquí sobre la tierra para identificarlo, así está la iglesia del Dios viviente en este tiempo, tiene que ser identificada con esos dones espirituales, esos dones viniendo de parte de Dios allí a estar en medio del pueblo para que sea confirmada que Dios habita en la estructura de la iglesia. Por eso tiene que estar trabajando plena y absolutamente allí Dios con su pueblo, unido con su pueblo. Vemos allí que una pregunta que le hacen a nuestro hermano Branham, un hermano, y le dice, hermano Branham, ¿puede el Señor obrar con éxito en mí? Una pregunta que le dice. ¿Puede el Señor obrar en mí con éxito en una congregación de no crean a los dones espirituales? Esa es la pregunta que le hace el Señor, el hermano Branham. Y vamos a leerlo. Eso está en uno de los libros, el COC, Conducta, Orden y Doctrina. Es la pregunta que le hacen al hermano. Dice, quiero leérsele aquí literalmente para que vean lo que Dios en su gracia tiene que estar llevando a cabo en su iglesia en este tiempo. Dice la pregunta, ¿puede el Señor obrar con éxito en mí, en una congregación en donde ellos no crean en los dones espirituales? Le hacen la pregunta al hermano. Y el hermano, la respuesta que le dice, yo lo dudo mucho, mi querido amigo, que el Señor pudiera obrar eficientemente a través de usted, porque usted está ligado con incrédulos. Y la Biblia dice, no te unas con incrédulos, sino que sal de entre ellos y sepárate, dice el Señor, y luego te recibiré. Yo creo, dice el hermano, yo creo que si usted vive en una ciudad en donde hay una iglesia, en donde se cree en señales y dones espirituales, y usted lo tiene obrando en usted, debería de ir a esa iglesia en donde los cree. ¿Ve? Es el consejo que le está dando el hermano Branham al hermano, que le hace la pregunta, que si no creen allá, entonces esos son unos incrédulos en esa iglesia donde está, y
no va a obrar el Señor a través de él, porque si él dice, yo tengo dones en mí, el Señor me usa con dones, pero la iglesia donde voy son incrédulos, no puede trabajar. Y el hermano le dice entonces que no puede ir a esa iglesia entonces donde creen. Tal vez, dice el hermano, y tal vez pudieras añadir otra cosa al respecto. Por lo general, quiero darle una escritura. Usted probablemente, querido amigo, trató lo mejor que pudo de conseguir que esta gente creyera, tanto de hacerlo creer, y tal vez simplemente no lo creyeron. Entonces voy a darle a usted una escritura que yo creo que el Señor Jesús se complacería con nosotros al darla. Imagínense. Si usted ha tratado, sigue el hermano Branham, dice, si usted ha hablado con el pastor, si usted les ha hablado a varios y ellos completamente lo ignoran y no lo creen, aquí está lo que Jesús dijo en Mateo 7:6 acerca de esto. Dice la escritura entonces el capítulo de la Biblia, ya hablando de que el consejo que le da el hermano Branham, que el Señor Jesús se complacería en darle esta escritura para que vean si son incrédulos o no. Y abre entonces Mateo 7:6, hablando acerca de esto, dice, no deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, porque no las rehuellan con sus pies y vuelvan y os hospedacen. Así que yo no creo que yo me afligiría con una congregación en donde no creen en el evangelio completo del Señor Jesucristo, que no creen en él, es el mismo ayer, hoy, por siglos. Cuando yo me siento en una congregación y lo vea a él obrando y haciendo lo que él dijo que él haría, yo me sentiría justificado en decirle a la gente que se salgan de aquello y encuentren una buena iglesia en donde se predique toda la escritura y la crean. Amén. Allí está entonces, él se regocija cuando ve que los dones espirituales, la obra de Dios están siendo manifestadas allí dentro de esa estructura de la iglesia. Pero si no creen, entonces Dios no se podrá manifestar en su iglesia como tiene que manifestarse. Y es lo que Dios está demandando en este último tiempo para la iglesia del Dios viviente. Los dones viniendo a su iglesia, a su elegida, a su amada, para Él mismo obrar en cada uno de ellos. Así que mire la iglesia que no tenga entonces estos dones espirituales, las manifestaciones de los dones en su medio, entonces no se llame la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Dios claramente dijo allí en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Y digo, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Vienen los dones espirituales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes con sus manos, y si bebieran cosas mortíferas, o sea, veneno, no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Qué son estos? Señales. Son dones espirituales viniendo a la iglesia para corroborar todas esas obras que el Señor quiere que su pueblo haga en medio de la iglesia. Que la gente vea y vean que Dios está trabajando allí en su pueblo y está obrando las mismas obras que Él dijo que hiciesen. No dice Juan 14:12 que de cierto las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Sobre el que dijo el Señor. Sé que esas obras mayores están llamadas a su iglesia a hacerlas en medio del pueblo, para que sepan que Dios está aquí sobre la tierra a través de los dones espirituales. Pero
algo tremendo que el que vea y niegue esta manifestación, estos dones dados por el Espíritu Santo, entonces aquel hombre está pecando, aquel ministro, aquel los predicadores, porque quizás ellos pueden decir, pero bueno, yo no, eso es para el pasado, yo no creo eso ya, esos dones espirituales, ya eso no existe ya, aquí estamos en la edad de la palabra hablada, ya no es para hoy. Déjeme decirle que yo, en mi propia opinión, diría que está algo mal allí en aquel ministro, porque para empezar, cuando predica la palabra, es un don que Dios le da a aquel hombre. Y cuando ora por una persona y es sanada, es un don de Dios. Y si hace un milagro allí a través de su ser, es un don de Dios también que viene a este hombre. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre vaya a negar, entonces un ministro de Dios vaya a negar los dones espirituales que vengan a la iglesia? Yo personalmente digo que yo dudaría mucho que el Espíritu Santo esté morando en el hombre plenamente, en aquel ministro, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede estar dividido, como le dijo la pregunta a aquellos hombres que le dijeron, fariseos, escribas, que le llegaron al Señor, le dijeron, echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor le dijo claramente, si yo echo los demonios por príncipe, por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Si Satán está dividido, si Satán echa fuera a Satán, entonces quiere decir que su reino está dividido, le dijo el Señor. Por lo tanto, si los demonios se unen ellos mismos para atacar a las personas, a los seres humanos, ellos se unen y hacen compañerismo tan tremendo. Ahora, imagínense entonces Dios, que es el creador, cuánto nomás Dios que quiere la unidad nuestra, que quiera que nosotros estemos en armonía perfecta con Él, y con Él darnos los dones espirituales aquí a su iglesia para obrar las obras que Él quiere que lleve a cabo. Entonces, hay algo malo en aquel ministro que niega estas manifestaciones del Espíritu de Dios sobre allí en la estructura de la iglesia. Algo malo hay, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dice allí en 1 Corintios 12:3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Se da cuenta? Nadie que hable. Por lo tanto hago saber, dice Pablo, que alguien que hable, vamos a poner otra lengua extraña, y hago saber que hable por el Espíritu de Dios, que hable por el Espíritu del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llama anatema al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no se puede entonces dañar a sí mismo, porque es el mismo Dios que está allí obrando. Y por cuanto cuando Dios está allí hablando, no puede entonces decir que es del diablo, que es anatema. No puede llamar al Señor Jesús anatema, que es maldito. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que otro que tenga el Espíritu Santo, entonces allí llamará al Señor. Porque no lo tiene el Espíritu Santo, no llamará al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no lo cree, porque es un incrédulo. Por eso el hermano le dijo la pregunta que le hizo el hermano, que estaba en medio de incrédulos, estaba en medio de una iglesia incrédula que no creía en la manifestación del Espíritu Santo, las manifestaciones de los dones allí corroborando en su iglesia lo que estaba haciendo. Por eso él le dijo claramente que estaba en medio de incredulidad y por lo tanto así Dios no puede obrar. Y que así podemos decir que es un peligro entonces un hombre, alguien que niegue la manifestación de los dones en su iglesia, para decir que eso no existe, que eso es para el pasado. El que niegue la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia peca, dijo el hermano Branham. ¿Por qué causa? Porque quizás Dios se está manifestando allí en una lengua y otro interpreta. Cuando
uno habla y otro interpreta, es el mismo Dios dando a conocer los pensamientos de Dios aquí sobre la tierra, para lo que quiere que la iglesia haga aquí sobre la tierra. Así que era Dios manifestándose, pero si llega alguien y dice, no, eso es del diablo, entonces quiere decir que hay algo equivocado allí en aquel ministro, hay algo errado, porque Dios no puede entonces trabajar de esa manera. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que Dios manifestándose allí entonces a estos hombres, los tres reyes magos, trajo entonces esos dones espirituales, esos dones, esos regalos, para allí ver y corroborar el niño que había nacido aquí sobre la tierra, y lo identificaban plena y absolutamente cuando le trajeron oro, incienso y mirra, la deidad del rey, el servicio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, y el paso que iba a dar más tremendo, que era morir allí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que, amados hermanos que me escuchan en esta hora, Dios está obrando en su iglesia hoy, pero está trabajando muy, podemos decir, muy humilde, muy sencillo, que a muchos le está pasando por alto y no lo están viendo. Pero Dios en su grande misericordia se lo está mostrando a usted que me escucha en esta hora, en este servicio por aquí, por internet, que usted tiene que conocer entonces las cosas secretas que Dios tiene para usted. Esas cosas que usted no conocía, Dios las está dando a conocer a través de estos medios de comunicación. Porque Dios quiere revelarse a su corazón, porque a Dios se conoce es por revelación. A Dios no se conoce por intelectualidad, no se conoce por estudio, no. A Dios se conoce es por revelación, y Él es el mismo que da la revelación a través de su Espíritu Santo. Así que Dios cumple entonces su promesa de habitar entonces en su pueblo, como era lo que preguntaba Salomón. ¿Y habitará Dios aquí sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he fabricado, dijo el Salomón. Pero Dios había dicho entonces, a través del profeta Isaías, que sí iba a venir ese niño, el cual iba a unir entonces ese Dios grande y poderoso con el hombre nuevamente, porque estaba perdido en delito y pecado, pero Él era el mediador que iba entonces a venir a dar su vida por usted y por mí, amigo que me escucha. Qué grande, qué maravilloso, qué glorioso es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo, mismo capítulo 12, pero el versículo 28 lo leemos ya. Dice: y aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente, dice el Señor. Allí entonces Dios hablando toda esa facultad, todas esas herramientas que tiene Dios entonces para mostrarla allí en su iglesia y darlas a conocer al mundo, porque el mundo va a conocer todas estas cosas que Dios está nuevamente aquí sobre la tierra, así como estuvo allá cuando estuvo en la deidad, en la divinidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, en un hombre, pero aquí va a estar entonces en una iglesia, regado. Allá era la deidad, la divinidad completamente corporal de Dios habitando en un solo hombre. Imagínense, Dios en su plenitud, completamente en un hombre. Ahora aquí está Dios regado en una iglesia. Dios está por parte. Allá fue Dios completo en un hombre, ahora aquí está Dios en parte, porque está regado en toda su iglesia. Es un ejemplo como todo, podemos decirle, todo el océano. El océano, allí estaba Jesús completamente, pero ahora en su iglesia está entonces una cucharadita del agua del océano, es la misma sustancia
todos los químicos, todo lo que tiene el mar está en un vasito que lo puede tener usted como hijo de Dios aquí sobre la tierra. Es una parte del océano, pero tiene la misma particularidad de que tiene el océano completo, el cual ese vasito que viene siendo usted, que Dios lo ha preparado para un servicio igualmente como estuvo él cuando estaba aquí sobre la tierra, para que sirva al Señor y sea entonces un obrero igual como fue él aquí digno en la tierra, dando a conocer esos misterios, dando a conocer las facultades de Dios y dando reflejo que Dios está nuevamente aquí, porque si lo hizo imagen y semejanza de Dios, usted tiene que ser entonces esa imagen de Dios aquí sobre la tierra. Dios dando a conocer las cosas que no conocemos, pero Dios en su gracia a usted le está llamando entonces a servir, le está llamando a obedecer, le está llamando que mire al Señor en este tiempo el cual estamos viviendo, que ya es el tiempo del fin. Por eso Dios está manifestándose en su iglesia en el día de hoy y dándose a conocer al mundo. Así que, amados hermanos, es la hora de despertarnos del sueño y decir entonces: Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, así como dijo el profeta Isaías. Y él está llamándose a la gente, a las personas: vení luego y estemos a cuenta, le dice. Él quiere entonces tener un encuentro contigo para que tú te pongas a cuenta con él y así entonces darte a conocer todas esas cosas que tiene para ti. Esos misterios que estaban ocultos por siglos y edades, pero él lo está revelando por su Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este servicio y será entonces invitarlo para mañana próximamente a otro servicio cuando estaremos cada uno de nuestros hermanos por este lugar llevando la palabra eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sea Él obrando el querer como el hacer por su buena voluntad con cada uno de los obreros que están llevando su palabra alrededor del mundo, para que usted pueda conocer las cosas secretas que Dios tiene para usted. Dios le reveló a estos magos, estos reyes, que el niño había nacido sobre la tierra y ahora la estrella estaba ya indicando que ya había aparecido, pero ellos tenían que verlo, ellos tenían que corroborarlo y así se aparejaron y llevaron entonces los requisitos, los regalos, los dones que ellos tenían para a este niño, para identificarlo, que quién era ese niño, pero era revelación de Dios. Así como se le reveló a ellos, Dios se le quiere revelar a usted, amado hermano y amigo que me escuchan a esta hora. Dios quiere darte a conocer las cosas secretas de Él y quiere que sepas que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere es salvarte, que quiere darte las cosas buenas y mejor, porque las cosas buenas no lo ofrece el enemigo, pero las cosas mejor las tiene Dios para ti, el cual es su palabra, y su palabra es que creas en Él absolutamente. Así que el Señor Jesucristo te bendiga en esta hora. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Padre eterno. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, Señor, que nos ha permitido, Señor, hablar, Señor, tu palabra, Señor, y llevar, Señor, este conocimiento, Señor Jesús, que tú has dado, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para dárselo a conocer, Señor, aquellas vidas, Señor, que no te conocen, Señor Jesús, que ellos puedan buscar, Señor, y corroborar, Señor, a través de la Escritura, tu palabra, Señor Jesús, que sean ellos buscando, Señor, en su sincero corazón, Señor, de tu palabra, Señor, y tú puedes revelársele allí en lo más profundo, Señor. Te ruego, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que estuvieron atentos a tu voz, Señor, que les des palabra, Señor, de vida eterna, que les por tu Espíritu Santo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para que puedan
buscar de tu rostro y puedan ser salvos para eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido también, Señor, por cada vida, Señor, que esté en necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones, tú conoces la petición de cada uno de ellos, Señor. Te lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Si es de sanidades, Señor, tú eres Jehová, nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Señor Jesús, el que rescata el hoyo en nuestras vidas y el que hace todas las cosas, Señor, para cada uno de nosotros cuando te pedimos en sincero corazón para eterno. Así que, Señor, dale las peticiones de su corazón a cada uno de los que ellos te pidan, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, será entonces hasta mañana que les podemos decir a cada uno de ustedes, amados hermanos, que oigan la voz de Dios a través de estos medios de comunicación por aquí, desde el tabernáculo Ebenecer, dándole gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por todas las cosas que nos ha dado. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.